¿Qué tal? Buenos días, niños y niñas. Les saluda mi Lucía Osorio para continuar con la actividad de la semana 35, el Perú que queremos. El día de hoy trabajaremos con el área de horticultura, miércoles 2 de diciembre de 2020, conociendo sobre los personajes de Pancho Fierro. Nuestra meta será representar los personajes de los inicios de la época republicana a través de figuras articuladas de papel. ¿Cómo van a ser nuestros criterios para desarrollar nuestra meta? Pues vamos a conocer sobre el autor de las obras en acuarelas de estos personajes republicanos, planificar nuestro proyecto y elaborar un personaje de la época republicana. Finalmente vas a presentar tu trabajo y compartir lo que quieres comunicar a través de él. Como observarás en la imagen que muestro aquí, vamos a visualizar qué es lo que podemos ver. ¿Con qué crees que se habrá pintado esta imagen? ¿Qué nos quiere representar el autor en esta pintura? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vestimentas están utilizando? ¿Serán iguales a las de ahora? Pues este trabajo lo realizó el señor Pancho Fierro en el año de 1821, donde se observa una cuadrilla de negros festejando el 28 de julio de 1821. Este trabajo o esta pintura fue elaborada con acuarelas, ¿no? El señor Pancho Fierro trabajó sus pinturas utilizando la acuarela, donde se representaba personajes de la época, ¿no? Pues vamos a conocer un poquito más de las obras que realizó el señor Pancho Fierro, que nació en el año de 1807 y murió en el año de 1879. Es un pintor limeño, donde retrató la vida cotidiana en Lima, cuando el Perú dejaba de ser colonia española e iniciaba su etapa republicana. Él reflejó la gran diversidad de la sociedad limeña mediante la representación de las personas en diferentes contextos, como mercados, calles, fiestas y actividades religiosas. Gracias a su obra, hoy podemos conocer cómo en dicha época las costumbres españolas se mezclaban con las criollas, las andinas y las africanas. En sus acuarelas también expresó personajes peculiares, como las tapadas, los cocineros, los vendedores ambulantes, los extranjeros, de los cuales varios han ido desapareciendo con el tiempo, pero otras han perdurado hasta la Lima de hoy. Pues vamos a conocer qué personajes todavía se pueden encontrar hoy en día y qué personajes pues han sido ya pues olvidados, ya diferentes, han cambiado ya su trabajo o su realización, actividad que realizaban ellos. Pues estos son los personajes de Pancho Fierro. Estos son algunos, porque hay muchos más. Podemos observar a la almuercera, elaborada en 1830, ya hemos dicho, a través del medio acuarela, ¿no? En este se observa pues una mujer de origen afroamericano, el cual lleva un canasto y dentro de ella un jarrón en donde lleva la comida y pues ella vende almuerzos y ella pregonaba en las calles saliendo para poder vender estos almuerzos. ¿A quién crees que se hace conocido hoy en día? También otro de los personajes había el aguador. ¿Quién era el aguador? Fue elaborado en el año de 1840 también por Pancho Fierro, donde se representaba a un personaje, pues él se encargaba de llevar y vender el agua. También se pudo dibujar, en este caso pintar, en el año de 1850 a la tapada limeña, ¿no? Que es una mujer el cual usa un tocado en el rostro para cubrirlo, ¿no? Y no ser reconocida en la calle, ¿no? A veces muchas mujeres jóvenes también lo utilizaban para poder ser enamoradas por los jóvenes de esa época, ¿no? En los cuales la pretendía. También tenemos al vendedor de velas en el año de 1850, el cual, ¿por qué vendía velas? Pues él salía cerca en horarios de la tarde, antes que anochezca,
vendiendo las velas hacia las casas. ¿Por qué? Porque en esa época no había el fluido eléctrico como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces las casas, al ser estar a oscuras, tenían que tener velas y colocarlas en lámparas para poder iluminar sus casas. Como verás, algunos de estos personajes ya hoy en día no existen o han desaparecido, pero hay algunos que han cambiado su trabajo. Por el caso, en el cambio de la almuercera, ¿no? Ahora vemos a veces también mujeres que venden, o varones también que venden en las calles los almuerzos en tuppers, o también ponemos los vendedores de comida. También el aguador ha cambiado, porque ya no hay una persona que vende el agua, sino hay un camión que trae el agua, ¿no? Conocido como el aguatero ahora. La tapa de limeña, pues un personaje que ha desaparecido. Las mujeres ya no usan este tocado en el rostro para cubrirlo. El vendedor de velas tampoco, pues ha cambiado. Hoy tenemos fluido eléctrico y la necesidad de vela, de venderla en las calles, ya no es tan rentable como lo era en esa época. Como verás, el trabajo que ha realizado Pancho Fierro, él se dice que llegó a pintar aproximadamente 1200 escenas de la vida capital peruana, ¿no? Que abarcan las actividades cotidianas, las costumbres, los personajes, características de esa época de las clases sociales. Pintó indígenas, afroperuanas, tapadas, religiosos, militares, autoridades civiles, vendedores de comida y ambulantes, puestos de comida y bailes y diversas celebraciones. Mayor información de estos personajes de Pancho Fierro puedes ubicarlo en la dirección electrónica en Wikipedia sobre Pancho Fierro. Pues ahora que conocemos un poco más sobre estos personajes que elaboró Pancho Fierro, vamos a empezar a realizar nuestro trabajo el día de hoy, que era elaborar un personaje de aquellos que fueron elaborados en acuarela de manera articulada. ¿Qué debemos hacer? Primero tener los siguientes materiales, como hoja en la cual vamos a dibujar a nuestro personaje, lápices, colores. También puedes colocarle alguna ropita, ¿no? Con telas o con papeles de colores, tijera para poderle cortar el dibujo que vamos a realizar, goma en caso necesites para pegar algún retazo o algo que le puedas adicionar, y chinches de tipo mariposa, los cuales nos van a permitir colocarle a la cabeza, a los brazos, piernas y en algunas ocasiones a los codos para tener mayor articulación. ¿Cuántos chinches debes tener? Por lo menos debes tener 4 para las extremidades y 5, 6, 7 chinches en caso pudieras tener para los codos. Si no puedes encontrar los chinches mariposa, puedes utilizar lana para poder también poder tener esta movilidad. Todo esto lo vamos a elaborar en un espacio donde vamos a realizar de manera limpia y ordenada. ¿Qué vamos a hacer? Primero dibujar nuestro personaje, recortarlo y finalmente unir las partes para que tengan movimiento tanto en cabeza, brazos, piernas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a empezar nuestro trabajo? Primero debemos ubicar a qué personaje vamos a elegir. En este caso he elegido el aguador. Vamos a observar esa imagen, tengo que observarla y describir la situación de manera oral. Voy a preguntarme, ¿quién es? Es el aguador. ¿Qué detalles llaman tu atención? Pues veo que tiene ropa, tiene algo que lo cubre, quizás para evitar que se moje. ¿Qué hace? Lleva agua a las personas. ¿Qué colores tiene en su ropa? En su ropa, color marrón para cubrirse del agua, una camisa de color blanca, una especie de pantalón corto, color azul. Si pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué diría el aguador? A ver, diría... señores, tengo agua, vendo agua, vendo agua, vendo agua. ¿Quién quiere agua? Podría decir eso, u otras palabras más. En caso, ya hay varios personajes los cuales puedes elaborar. También tenemos a la almuercera. Decide tú cuál de los personajes presentados puedes realizarlos, o tal vez poder buscar mucha más información y desarrollar otros personajes, porque te recuerda que son más de 1200 escenas que ha elaborado el señor Pancho Fierro. Pues vamos a representar a este personaje del inicio de la época mediante los siguientes pasos.
Dijimos que primero es dibujar al personaje elegido. Ya he pensado cuál va a ser mi personaje, ya sé qué características tiene. Lo voy a empezar a dibujar. Voy a dibujar qué cosa, la cabeza y las partes de su cuerpo. No lo voy a dibujar completo, sino partes de su cuerpo. Papá o mamá te va a ayudar a colocar los puntos donde tú vas a colocar los chinches mariposa o el hilo para poder movilizarlos. Luego que lo tienes dibujado, lo vas a pintar estas partes que tú tienes ahí. Recuerda también colocar no solo el dibujo del personaje, sino también la actividad que realiza, ¿no? Segundo paso, recortarás su figura. Todas las partes que has pintado vas a recortarlo. Al recortarlo, vas a unir las partes como tercer paso a fin de que tengan movimiento y puedan cambiar de postura. En este caso, el personaje que sea pintado, dibujado, es la almuercera. Pues verás, tiene aparte un canasto. Y el almuercera pues lleva en la cabeza. Y si el personaje está rígido, los brazos hacia abajo, pues no va a poder tener movimiento hacia la cabeza. ¿Qué se le ha hecho? Se le ha colocado el chinche mariposa en los codos para que pueda movilizar hacia arriba y tener esa articulación. Recuerda que finalmente nuestro personaje debe tener movimiento, ¿no? Articular cabeza, brazos y piernas. Si verás, los chinches mariposa tenemos acá uno en la cabeza, brazos, tenemos 2 en cada brazo, total serían 5, uno para las piernas, o en este caso la falda, tenemos 6, 7 para una pierna y 8 para otra. En este caso utilizado 8 chinches mariposa, o puedes hacer 8 agujeros para poder colocar el hilo también para que tenga movimiento, dependiendo del personaje que has realizado. No te olvides evaluar tu trabajo, responder las preguntas para colocar en tu portafolio, para anotar el proceso de creación. ¿Qué aprendimos a realizar en esta actividad? Pues hemos elaborado nuestro personaje de la época republicana que realizó Pancho Fierro. ¿Tuvimos alguna dificultad? ¿Cuál fue? Descríbela. ¿Cómo superaste esa dificultad? ¿Por qué elegiste a ese personaje que te llamó la atención de él? ¿Qué más te gustó de ella o el personaje? ¿En qué me hace pensar estos personajes? Recuerda que estos personajes pues son mayormente ambulantes, indígenas, pues hablan sobre la vida de esa época en la cual muchos de ellos han desaparecido y hoy en día están pues han cambiado también sus oficios y sus trabajos. Agradecer a todos los niños y niñas por haber escuchado este video de orientaciones con el trabajo de arte y cultura, elaborando nuestro personaje de la época republicana, conociendo un poco más sobre Pancho Fierro. Nos vemos, niños y niñas. Se despide ustedes, mi Lucía Osorio.